A ver, los anestésicos locales. ¿Quién no ha pasado por eso? Son súper comunes. Se usan para todo, desde un empaste en el dentista hasta una cirugía menor. Pero la pregunta del millón es, ¿qué pasa en esa rarísima, pero rarísima ocasión en que algo no sale bien? Bueno, de eso vamos a hablar. Vamos a desmenuzarlo. Exacto, esa inyección. Todos hemos sentido la boca o una parte del cuerpo toda dormida. Es una maravilla de la medicina, la verdad. Nos evita un montón de dolor. Pero claro, la pregunta que vemos aquí es totalmente válida. ¿Será que se puede tener demasiado de algo tan bueno? ¿Qué pasa si la dosis es excesiva? Ok, pero antes de que alguien se asuste, ojo, esto es algo extremadamente raro. De verdad, muy poco frecuente. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que para este evento tan raro existe una solución que es, bueno, sorprendentemente eficaz, casi inesperada, diría yo. Un antídoto que de verdad vale la pena conocer. Bueno, para entender todo el panorama, empecemos por lo básico, ¿no? Por la magia que hay detrás de la anestesia. O sea, ¿cómo es posible que un pinchazo pueda, así nomás, bloquear el dolor de una forma tan precisa? Miren, esta analogía es genial. Pensemos que los anestésicos locales son como unos guardias de seguridad, unos porteros temporales que se ponen en la puerta de los nervios. Su trabajo es simple, bloquear la entrada. Así, las señales de dolor que quieren viajar al cerebro, ¡pum!, se topan con la puerta cerrada, no pasan. Y el resultado, claro, es que no sentimos absolutamente nada en esa área. Ahora vamos a la parte un poquito más técnica. Científicamente hablando, ¿qué es lo que hacen estos porteros? Bueno, lo que bloquean son unas cositas que se llaman canales de sodio. Para que un nervio mande una señal de dolor, necesita que entre sodio a la célula. Si el anestésico bloquea esa entrada, pues la célula nerviosa simplemente no puede disparar ese mensaje. No hay impulso eléctrico, no hay dolor para el cerebro. Es un bloqueo a nivel molecular, una cosa increíble. Ok, ya entendimos cómo funcionan, pero ¿qué pasa cuando estos porteros, estos guardias de seguridad, en lugar de quedarse en su puesto, se van de paseo por todo el cuerpo? Ahí es cuando las cosas se complican. Bueno, a esto se le conoce oficialmente como toxicidad sistémica por anestésicos locales, o por sus siglas en inglés, LAST. Sistémica básicamente significa que afecta a todo el sistema, a todo el cuerpo. Esto pasa cuando, por alguna razón, demasiado anestésico llega a la sangre y empieza a meterse donde no debe, afectando principalmente al cerebro y al corazón. Y un dato importante, no todos los anestésicos son iguales. Hay como dos grandes familias. Y la diferencia clave está en cómo el cuerpo se deshace de ellos. Unos, los más comunes hoy en día como la lidocaína, se procesan en el hígado. ¿Y por qué esto es importante? Porque claro, si el hígado de alguien no funciona al 100, podría tardar más en eliminar el anestésico, y eso, potencialmente, aumenta el riesgo de toxicidad. Muy bien. Ahora, ¿cómo se ve esto en la vida real? ¿Cuáles son las señales? Detectar los síntomas a tiempo es crucial, y por eso el personal de salud está súper entrenado para cachar hasta la más mínima señal de alerta. Y el tiempo lo es todo. Fíjense en esto. Si los síntomas aparecen en menos de 1 minuto, ¡boom!, casi al instante, lo más probable es que la inyección, por accidente, haya ido directo a un vaso sanguíneo. Pero si los síntomas tardan más en aparecer, digamos más de 10 minutos, eso nos dice que el anestésico se fue absorbiendo poco a poco desde el tejido hasta llegar a la sangre. El tiempo nos cuenta la historia de lo que pasó. Y la progresión de los síntomas suele seguir un patrón. Primero aparecen señales neurológicas, a veces un poco raras, como un sabor metálico en la boca o un zumbido en los oídos. Por eso es súper importante comunicar cualquier cosa fuera de lo normal, porque de ahí la cosa puede escalar. Empiezan tics musculares que pueden volverse temblores o hasta convulsiones. Y en los casos más graves puede afectar la respiración y finalmente el corazón. Pero ahora llegamos a mi parte favorita, la más fascinante de todas, el tratamiento. A ver, ¿cómo le haces para sacar un anestésico que ya está circulando por toda la sangre? La solución es, de verdad, una genialidad. Tal como lo ven, el antídoto es una bolsa de lípidos. Sí, grasa. Esencialmente es una emulsión de grasa, muy parecida a las que se usan para nutrir a pacientes por vía intravenosa.
Suena a locura, ¿verdad? Pero funciona. La idea es brillante. Imaginen que esta emulsión de grasa es como una esponja mágica. Se inyecta en la sangre y empieza a viajar por todo el cuerpo. Resulta que a los anestésicos les encanta la grasa. Son lipofílicos, se sienten atraídos por ella. Entonces, en cuanto ven estas partículas de grasa, se pegan a ellas, como si fueran un imán. La emulsión los atrapa, los absorbe y se los lleva lejos del corazón y del cerebro, que es donde estaban haciendo daño. Es un rescate. Claro, no es nada más poner la bolsa de lípidos y ya. Hay todo un protocolo, un plan de acción muy claro. Lo primerito, parar de administrar el anestésico, obvio. Luego hay que estabilizar al paciente, ayudarlo a respirar, controlar las convulsiones, lo básico para mantenerlo seguro. Y entonces sí entra el rescate lipídico. Primero, una dosis fuerte, un bolo, y después se deja una infusión continua para asegurarse de que todo siga bajo control. Pero aunque tengamos este antídoto increíble, lo más importante siempre va a ser la prevención. Si la anestesia local es tan segura, y lo es justamente porque hay un montón de medidas para evitar que esto siquiera llegue a pasar. Y para que nos demos una idea de qué tan raro es, hablemos de números. La probabilidad de que esto ocurra es más o menos de 2.8 casos por cada 10.000 procedimientos. O sea, es un número bajísimo. Y si el número no fue suficiente, este gráfico lo dice todo. El 99.97% de los procedimientos son totalmente seguros, sin complicaciones de este tipo. Lo normal, la regla, es que todo salga perfecto. Esto es la excepción de la excepción. Y esta seguridad no es por suerte, ¿eh? Hay todo un sistema de prevención. Por ejemplo, siempre se usa la dosis más baja que sea efectiva. Antes de inyectar, se aspira un poquito con la jeringa para ver si sale sangre y asegurarse de no estar en una vena. Se inyecta despacito, no de golpe. Y algo que ha cambiado el juego, el ultrasonido. Usar un ultrasonido para ver exactamente dónde va la aguja reduce el riesgo en un 65%. Es tecnología al servicio de la seguridad. Y para cerrar con el mensaje más importante, incluso en el remotísimo caso de que esto ocurra, el pronóstico es súper bueno. Gracias a que se detecta rápido y a tratamientos tan geniales como el rescate lipídico, la inmensa mayoría de las personas se recupera al 100%, sin ninguna secuela. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Si una simple bolsa de lípidos puede ser un antídoto tan poderoso, ¿qué otras soluciones así de ingeniosas, así de inesperadas, habrá en la farmacia de un hospital? ¿Qué otros secretos nos guarda la medicina? La verdad es que la ciencia nunca, pero nunca deja de sorprendernos.